Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestros videos de Fundamentos de Química Orgánica. En esta ocasión presentaremos el tema de isomería espacial, centrándonos particularmente en el tema de conformeros. Así es que sin más, pues vamos a darle. Lo que vamos a ver en este video van a ser la definición y las formas de representación de los conformeros, así como una breve descripción de la importancia que tienen dentro de la química orgánica y el reconocimiento molecular en sistemas biológicos. Pasaremos a hacer un ejemplo de análisis conformacional en compuestos de cadena abierta, analizando los factores que influyen en la conformación más estable, y finalmente cerraremos el video con el análisis conformacional en compuestos cíclicos. Pues bien, recordando los tipos de isomería que ya hemos venido revisando en videos previos, pues empezamos primero viendo los isómeros estructurales, que van a ser aquellas moléculas que comparten la misma fórmula, pero que tienen diferente conectividad, y vimos que había isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros funcionales y tautómeros. Luego continuamos describiendo los isómeros espaciales, que van a ser aquellas moléculas que comparten la misma fórmula, comparten la misma conectividad, pero que tienen diferentes arreglos espaciales. Y vimos que había dos tipos, los isómeros configuracionales y los isómeros conformacionales. Y hicimos una descripción sobre los enantiómeros y los diastereoisómeros. Y pues en este video nos vamos a centrar en lo que serían los conformes. Pues bien, empecemos entonces con la isomería conformacional en cadenas abiertas. Antes de pasar a ello, pues vale la pena primero definir qué es un conformero. Un conformero va a ser un tipo particular de estereoisómero, porque van a ser iguales en conectividad, pero con diferente arreglo espacial, como ya platicamos, que se van a caracterizar por poder interconvertirse uno en el otro al rotar un enlace sencillo. Por lo tanto, un conformero A y un conformero B van a ser la misma molécula, pero en la cual los átomos ocupan diferente lugar. Para poder entender un poquito más sobre lo que estamos diciendo aquí, hagamos una analogía. Pensemos, por ejemplo, una persona que está caminando. Esta persona pues está moviendo, va a estar moviendo sus brazos, va a estar moviendo sus piernas para hacer el movimiento de estarse desplazando. Pero si yo tomara fotos de esta persona cuando está caminando, yo podría captar diferentes momentos en cómo están moviéndose sus pies. Podría tener un momento donde sus dos pies están juntos y recargados en el piso, otro momento donde la persona está levantando su rodilla para poder caminar, y un tercer momento donde tiene ambos pies pero separados en el piso. Dentro de estos tres momentos podríamos reconocer un instante donde la persona está más relajada, donde dijéramos que hay un menor consumo de energía por ella, y podríamos decir que a lo mejor podría ser el instante donde los dos pies están juntos y en el piso, ¿no? Podemos pensar que en este momento la persona está más cómoda, estaría más estable sin invertir tanta energía. Y en cambio aquí, pues la persona ya tuvo que hacer un esfuerzo para poderse mover, estar en esta posición donde tiene la rodilla para arriba, y sin duda esta sería una posición menos favorable para la persona. Sería más fácil encontrar a la persona descansando de esta manera que encontrarla descansando de esta manera, definitivamente. Algo similar podemos encontrar en las moléculas. En las moléculas también podemos ver que las moléculas van a estar rotando en sus enlaces sencillos, y eso va a provocar que estén girando como lo estamos viendo aquí en la animación. De igual manera, como lo hicimos con la persona, podríamos tomar fotos donde estemos capturando la molécula en diferentes momentos donde este enlace sencillo está rotando, y podemos encontrar un momento donde vemos que estos dos átomos que tenemos aquí están muy cerca uno del otro. Lo mismo vemos aquí, aquí, y acá. Y entonces podemos pensar que aquí, pues digamos que la molécula no estaría tan a gusto, por decirlo así, ¿no? Porque habría aquí impedimento estérico, o habría algún otro tipo de factor electrónico que hace que la molécula no se encuentre tan estable en esta posición. En cambio, si lo capturamos en este momento, podemos ver que se reduce el impedimento estérico. Vemos como cada uno de los átomos ocupa una posición donde no está chocando con el otro, y entonces se reduce el impedimento estérico. Habrá otro tipo de factores electrónicos que también ayudan a que la molécula se encuentre en una conformación más estable. Es decir, va a ser la conformación donde preferentemente vamos a encontrar a la molécula, porque es una conformación de menor energía.
Dado que la conformación tiene que ver con la forma que adopta la molécula y la forma a su vez va a estar ligada con el reconocimiento molecular, es de esperar que haya conformaciones que van a ser requeridas para ciertos procesos moleculares, para ciertos procesos particularmente en ambientes biológicos, y un ejemplo de esto lo podemos encontrar muchas veces en cómo funcionan los fármacos. Aquí, por ejemplo, en este artículo reportado recientemente por Bosica y colaboradores, ellos encuentran una serie de moléculas donde ellos atribuyen que la conformación que le da mayor actividad a las moléculas, es decir, aquella conformación que es la que se une con los receptores biológicos, porque va a tener la forma particular requerida para interactuar con ellos, va a ser esta conformación que tenemos aquí abajo, donde tenemos aquí un anillo aromático muy cercano a otro anillo aromático. Entonces podemos esperar aquí que haya cierta repulsión, cierto impedimento estérico que haga que esta conformación no sea tan favorable y por lo tanto haya rotación de enlaces sencillos y que conduzcan a que el conformero más estable sea el que tenemos aquí arriba, donde los dos anillos de benceno van a estar opuestos uno del otro, reduciendo de esta manera el impedimento estérico. Entonces, como los autores lo que desean es más bien favorecer esta conformación que tenemos aquí abajo, lo que deciden es hacer un complejo utilizando un catión divalente, como lo estamos viendo aquí en la estructura, y de esta manera ellos aseguran o promueven más bien que la conformación que se va a manifestar va a ser la que ellos desean para tener una mejor unión con los receptores biológicos y de esta manera aumentar la bioactividad de este compuesto. No solamente en procesos biológicos vamos a ver que es importante la conformación, por ejemplo, dentro de ciertos mecanismos de reacción, aquí por ejemplo tenemos esta reacción de eliminación de orden 2, es importante que las moléculas adopten ciertos arreglos espaciales, es decir, que haya un conformero que se dé de cierta manera para que ocurra la reacción. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, podemos ver que para la formación de este alqueno a partir de esta molécula, se requiere que el grupo funcional esté en relación anti u opuesto a este protón que va a ser que se va a abstraer por una base. Entonces ya más adelante iremos viendo más sobre los mecanismos de reacción e iremos entendiendo cómo en ciertos procesos moleculares es importante que tengamos ciertas conformaciones también. Dentro de las formas que tenemos para representar un conformero, algunas de estas ya las vimos en otro video, pero vamos a volverlas a repasar. Una de ellas es la representación de Newman. Entonces, para recordando cómo funciona la representación de Newman, podemos ver aquí que la molécula la voy a girar tratando de que un átomo de carbono quede hacia el frente, eclipsando al átomo de carbono que tenemos hacia atrás. Y de esta manera yo puedo representar entonces esta molécula de esta manera, donde tengo que el átomo de carbono que tenemos aquí enfrente va a ser este de acá. Tenemos que estar unido con este átomo de cloro, que sería este enlace. Este átomo de flúor lo tenemos para acá. Y aquí este átomo de hidrógeno lo tenemos para acá. Y que es exactamente como lo estoy representando aquí de esta manera. Mientras que los enlaces que no veo y que estoy simbolizando por este círculo, que me está indicando que están justamente eclipsados por el carbono que pusimos al frente, vemos aquí este átomo de cloro que corresponde a este átomo de cloro de acá. Este átomo de flúor lo tenemos aquí de este lado y aquí tenemos este átomo de hidrógeno de este lado, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos representar un conformero en particular a través de esta representación. Se vuelve muy interesante y muy útil esta representación cuando yo empiezo a proponer que los enlaces sencillos van a girar. Entonces lo que vamos a proponer en este momento va a ser el giro hacia la derecha del átomo de carbono que está al frente. Estamos girando de esta manera. Y entonces lo que hicimos ahora fue girarlo en este sentido. Vamos a ponerlo aquí, donde si nos fijamos ahora, el átomo de cloro que tenemos aquí ahora está ocupando esta posición, este átomo de hidrógeno ahora está ocupando esta posición, y este átomo de flúor ahora está ocupando esta posición. Y eso yo también lo puedo representar a través de la representación de Newman, valga la redundancia, y vemos aquí como justamente he hecho ese ajuste, ¿no?
el átomo de cloro que estaba aquí, ahora lo estoy localizando de este lado. El átomo de hidrógeno que estaba aquí, ahora lo estoy localizando de este lado. Y el átomo de flúor lo estoy localizando de este lado, ¿no? Y eso lo que me está representando es justamente el giro que vimos en la animación, un giro hacia la derecha para representar justamente que el enlace sencillo ha rotado. Si continuamos girando ese mismo enlace, podemos tener ahora este movimiento. Estamos girando la molécula. Y entonces también yo puedo representar este mismo conformero. Vemos ahora cómo los dos átomos de cloro están muy cerca uno del otro de esta manera, como lo tengo yo justamente aquí también en esta representación de Newman. Y puedo hacer todavía un último giro para justamente regresar a la estructura inicial. Lo estamos viendo en este momento. Y ya regresamos a la estructura inicial, ¿no? Entonces vemos cómo justamente esta representación de Newman nos permite visualizar de una manera muy sencilla cómo vamos girando alguno de los enlaces en particular de la molécula que estemos analizando. Otra manera de representar a los conformeros va a ser la representación de caballete. Esta representación de caballete también la revisamos en un video previo. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí, es que este enlace que tenemos aquí al frente, lo voy a marcar aquí de líneas un poco más gruesas, va a ser este de acá. Y ahora, en lugar de eclipsar los átomos de carbono, simplemente voy a manifestar este enlace, lo voy a dibujar, este enlace carbono-carbono que estoy poniendo aquí. Y los enlaces que están atrás, que había puesto eclipsados, serían estos que estoy representando en color verde y que corresponden a estos enlaces de acá, ¿no? Entonces también esta representación de caballete pues resulta bastante útil, bastante conveniente. A algunos les puede gustar más la de caballete, de hecho, a algunos les puede gustar más la representación de Newman. Muchas veces depende exactamente cuál es el proceso que tú quieras mostrar, pero son representaciones bastante útiles. Entonces también puedo representar cada uno de los distintos conformeros a través de la representación de caballete. Y vean que justamente lo que ha ocurrido es el giro de este enlace de esta manera para obtener cada una de las distintas conformaciones que estoy ilustrando en la imagen. Pasemos ahora entonces a hacer el análisis conformacional de los compuestos de cadena abierta. Entonces, antes de pasar a ello, primero analicemos los factores que influyen en hallar la conformación más estable, es decir, la conformación que tenga menor energía y que por lo tanto podemos suponer que es la que se va a manifestar la mayor parte del tiempo en la molécula. Claro, los enlaces siempre están girando, pero habrá alguna conformación que sea preferencial. Básicamente vamos a reconocer tres factores que influyen sobre en la conformación más estable de una molécula, que van a ser los factores estéricos, la hiperconjugación y los efectos electrostáticos. Dentro de los factores estéricos podríamos decir que quiere decir que dos moléculas o dos grupos funcionales o dos entidades no pueden ocupar el mismo lugar. Un ejemplo muy sencillo lo podemos tener, por ejemplo, con este dicloroetano, donde vemos que tenemos aquí esta primer conformación. Aquí la estoy representando, por ejemplo, con Newman, donde tengo a los dos cloros alejados uno del otro. Y en cambio puedo tener una segunda conformación, donde tengo aquí que los dos grupos cloro están muy cerca uno del otro, ¿no? Entonces, de esta manera, pues hay mucho impedimento estérico porque están chocando o potencialmente podrían estar chocando un cloro con el otro. Podemos pensar, por ejemplo, que estamos queriendo entrar a un transporte público y nos toca sentarnos entre dos personas, pues entonces no podemos entrar nosotros ahí porque hay un menor espacio. Eso sería como un ejemplo de impedimento estérico para nosotros. Entonces aquí en el caso de las moléculas también tenemos esta misma situación, donde dos grupos que pudieran potencialmente chocar uno con el otro van a preferir no hacerlo, ¿no? Como podríamos pensarlo en la analogía que hicimos de los asientos del transporte público. Y es una manera muy fácil de entender por qué hay conformaciones más estables que otras. De hecho, yo creo que es como de las más sencillas que podemos entender, porque es muy fácil entender la analogía. Pero hay veces donde el puro factor estérico no es suficiente para poder entender que hay una conformación más estable que otra.
Un segundo aspecto que podemos encontrar es la hiperconjugación. La hiperconjugación es un efecto cuántico que surge de la interacción de un orbital de enlace ocupado con uno de antienlace desocupado. Esta no genera como tal un enlace formal, pero sí es un tipo de interacción en particular que puede llevar a explicar ciertos fenómenos que vemos en la química orgánica, como es el caso de estas conformaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el etano. Entonces, aquí en el etano, pues nosotros vemos que efectivamente si pensamos en el impedimento estérico, pues aquí vemos que este átomo de hidrógeno podrá chocar con este átomo de hidrógeno y podemos pensar por impedimento estérico que entonces la conformación más estable va a ser esta de aquí. Sin embargo, si somos un poco más realistas, los átomos de hidrógeno son más pequeños que los átomos de cloro que vimos en el primer ejemplo. Y entonces pensar que haya un impedimento estérico pudiera ser un poco difícil de entender, ¿no? Porque son átomos pues relativamente pequeños y que por lo tanto no tendríamos tanto impedimento estérico. Para explicar esto, entonces se pensó en este fenómeno de hiperconjugación, donde yo puedo dibujar de esta manera los orbitales de enlace. Recordemos que aquí este carbono sería un carbono de hibridación sp3, y aquí estamos viendo el orbital de enlace con el átomo de hidrógeno, y aquí que son los orbitales, perdón, que vemos en color gris, pero aquí tenemos un orbital de antienlace muy chiquitito, ¿no? Donde justamente no tenemos electrones, y entonces hay un pequeño instante donde hay una pequeña interacción de este orbital de enlace con este orbital de antienlace. Como están uno enfrente del otro, están paralelos uno frente al otro, esta interacción se puede dar. En cambio, en la otra conformación, esta interacción no es posible, porque aquí tenemos un orbital que está ocupado con los electrones, que está enfrentito justo del otro orbital que tiene electrones, y entonces el fenómeno de hiperconjugación no puede existir en esta conformación en particular, sino más bien en esta. Por lo tanto, eso permite explicar de una mejor manera que la conformación donde los dos átomos de hidrógeno estén opuestos uno del otro y no vecinos, como es el caso de la segunda conformación, sea la más estable. Finalmente, un tercer factor serían los efectos electrostáticos, y esto se refiere a que cargas o dipolos iguales se van a repeler y cargas o dipolos opuestos se van a atraer. Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar en esta molécula donde tenemos que hemos sustituido los átomos de cloro por grupos amino que van a tener carga positiva. El por qué van a tener carga positiva lo vamos a revelar en un video posterior, pero podemos ver entonces que aquí la conformación más estable sería nuevamente esta, porque de aquí en la segunda conformación, estas dos cargas iguales, estas dos cargas positivas iguales se van a repeler, haciendo que esta conformación sea menos favorable en comparación a la primera conformación, ¿no? Entonces, esta sería mucho más favorable que la otra. Entonces, entendiendo un poquito esto, vamos a hacer el análisis conformacional del etano. Aquí he puesto particularmente este átomo de hidrógeno de color verde para poderlo diferenciar de los demás átomos de hidrógeno, porque va a ser útil para poder visualizar las distintas conformaciones. Entonces, si yo hago la animación de qué es lo que voy a hacer ahora para describir el análisis conformacional del etano, lo que yo voy a hacer es ocupar la representación de Newman. Voy a ponerlo primero eclipsado uno con el otro, que un carbono tape al otro, y voy a empezar a rotar el carbono de atrás hacia la derecha. Lo voy a rotar primero 60 grados, otros 60 grados, otros 60 grados, 60 grados más, otros 60 grados, y finalmente llegamos a la conformación inicial. Entonces, si yo hago la representación de esto, ocupando las imágenes de Newman, yo podría tener esta situación, ¿no? Tengo aquí la conformación inicial. Aquí noten que pongo el átomo de hidrógeno como un poquito salido. Eso quiere decir que está justamente atrás uno del otro. Entonces lo pongo como que un poquito como asomadito, porque no puedo poner un átomo de hidrógeno encima del otro, sino ya lo perdería. Entonces lo que está representando esto es que está uno atrásito del otro. Pero para poderlo notar, simplemente lo pongo así como asomadito. Entonces voy a rotar el carbono de atrás 60 grados hacia la derecha.
Esta conformación en particular se llama eclipsada, justamente porque todos los átomos quedan eclipsados, como estamos viendo aquí justamente en la animación. Pues vamos a rotarlo 60 grados a la derecha. Y entonces vemos que ahora todos los átomos de hidrógeno ya dejan de estar eclipsados. Y están más bien como alternados uno con el otro. Y entonces justamente a esa conformación se le llama así, se llama conformación alternada. Si yo giro otros 60 grados, vuelvo a llegar a una conformación eclipsada. Si roto otros 60 grados, llego a una conformación alternada. Nuevamente una conformación eclipsada, una conformación alternada, antes de regresar a la conformación original, que también es eclipsada. Entonces, de esta manera vemos cómo se van intercalando una conformación con la otra, una eclipsada, una alternada, una eclipsada, una alternada. Entonces, esto que yo acabo de ilustrar, yo puedo hacer una gráfica que se llama gráfica de energía potencial, donde yo puedo poner sobre el eje de las X cómo voy rotando cada uno de los enlaces. Aquí sería un giro de 60, más otros 60 grados me dará 120, y así sucesivamente. Y sobre el eje de las Y voy a ir graficando los valores de energía que voy registrando para cada una de las distintas conformaciones. Y lo que estoy viendo aquí es que estoy empezando aquí en esta conformación eclipsada, que tiene mayor energía potencial en comparación a la conformación alternada. Esto quiere decir que la conformación alternada va a ser más estable en comparación a la conformación eclipsada, al menos por 4 kilocalorías en este caso. Entonces, nosotros podemos hacer estas gráficas de energía potencial, donde voy comparando cómo voy rotando cada uno de los, el enlace en particular que esté analizando, y voy obteniendo los distintos valores de energía. Esto yo lo puedo hacer para todos los enlaces que forman parte de la molécula. Aquí en este caso, pues el etano es una molécula muy sencilla. Estoy rotando simplemente el enlace carbono-carbono, pero podemos tener análisis conformacionales más complejos. Ahora voy a hacer el análisis conformacional, justamente una molécula un poquito más compleja. Vamos a hacer el análisis conformacional del butano. Entonces vamos a dibujar aquí la estructura del butano. CH3, CH2, CH2, CH3. Y el enlace en particular que voy a analizar, el enlace que voy a rotar, va a ser el enlace que está entre los dos metilenos, entre el CH2 y el CH2, por decirlo de manera coloquial. Entonces vamos a ver cómo acontece esto. Entonces vamos a poner aquí la animación. Entonces aquí vemos el butano, veamos cómo justamente tenemos los dos grupos metilo, los vemos uno como encima del otro, eclipsando uno al otro. A lo mejor aquí en este no se ve muy bien, vamos a rotar un poco la molécula para que nos quede como en representación de Newman. Entonces ahí ya puedo ver cómo justamente un metilo está bloqueando al otro metilo. Voy a hacer el mismo ejercicio, voy a ir rotando hacia la derecha el carbono que está atrás, el carbono eclipsado. Lo roto, ya llevo 120 grados, 180 grados de giro, lo roto otros 60 grados, otros 60 grados más, y finalmente regreso a la conformación original, donde tengo los dos grupos metilo eclipsados, uno con el otro. Entonces vamos a ver cómo se ve esto en la representación de Newman. Aquí tengo esta conformación inicial, la conformación eclipsada. Voy a rotar 60 grados. Esta conformación eclipsada también recibe el nombre de sin periplanar o simplemente conformación sin, donde lo que estamos diciendo es que justamente los dos metilos están eclipsados uno con el otro, y que la conformación en particular se llama sin periplanar. Entonces vamos a rotar 60 grados hacia la derecha y vemos que tenemos esta conformación donde el grupo metilo quedó como alternado con el otro metilo, pero sin estar completamente opuesto, en una conformación completamente alternada como lo veíamos para el caso del etano. Entonces a esta conformación donde tenemos a los dos metilos cerca uno del otro le vamos a llamar conformación gauche. También recibe el nombre de conformación sinclinal porque va a ser la relación justamente que existe entre los dos metilos, ¿no? La parte de sin
justamente me indica que están cerca uno del otro. Y la parte declinal, pues podemos decir que está como inclinado, ¿no? Podemos tratar de aprendérnoslo así. Voy a hacer otro giro de 60 grados y ahora veo que tengo eclipsados. El metilo del frente está eclipsando a un hidrógeno de atrás. Tengo aquí a estos dos hidrógenos eclipsados y este metilo que marqué en color rojito, que sea el metilo que está en el carbono de atrás, está eclipsado con un átomo de hidrógeno. Entonces, de alguna manera sí es una conformación eclipsada, pero no es una conformación eclipsada como la que teníamos al principio, donde los dos grupos metilos se estorban uno al otro. Entonces, a esta conformación le vamos a llamar anticlinal, porque estamos alejando este metilo, de este otro metilo, ya no están tan cerca como en la conformación Gauche, que eso va a decir que vamos a llamarle anti, y clinal porque justamente pues, tenemos este grado de inclinación, ¿no? Como decíamos hace un momento. Roto otros 60 grados y ahora sí, ya tengo aquí el metilo de enfrente en la parte de arriba y el metilo que está en el carbono de atrás en la parte de abajo. Ahora sí los tengo completamente alternados uno con el otro y a esa conformación en particular le vamos a llamar conformación antiperiplanar o simplemente anti. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de conformaciones, particularmente la primera y la segunda, perdón, esta última, la cuarta que acabamos de hacer, simplemente les llamamos que los metilos están en relación sin uno con el otro, lo cual nos quiere decir que están eclipsados uno con el otro, o que están en relación anti o en conformación anti, donde quiere decir que uno está opuesto respecto al otro. Eso va a ser importante, es una manera que podemos encontrar muchas veces representada en la literatura para indicar justamente cuál es la posición relativa que tiene un grupo funcional con respecto al otro. Decimos que están sin o decimos que están anti y lo que nos quiere decir justamente es esto. Sin que está cerca un grupo funcional del otro, anti que está uno opuesto al otro. Podemos seguir rotando el enlace atrás en 60 grados. Volvemos a tener una conformación anticlinal, rotamos otros 60 grados y llegamos a una conformación Gauche antes de volver a rotar 60 grados y regresar a la conformación sin periplanar. Si nosotros hacemos la gráfica del diagrama de energía potencial para este análisis conformacional que acabamos de hacer, obtendremos una gráfica de este tipo, donde vemos que la conformación sin periplanar, donde tenemos justamente a los dos metilos que están estorbándose uno con el otro, pues es justamente la conformación menos favorable, ¿no? La que tiene la mayor energía y por lo tanto va a ser la menos estable. Y como podemos suponer, la conformación antiperiplanar va a ser la que va a ser la más estable, la que tiene menor energía, como lo estamos viendo aquí en el esquema. Y justamente lo podemos entender porque se está reduciendo en gran medida el impedimento estérico entre los dos grupos metil. Ahora hay que visualizar entonces entre la conformación Gauche y la conformación anticlinal cuál sería la más estable. Y podemos ver que el hecho de que tengamos este impedimento estérico, este eclipsamiento que tiene el grupo metilo con los átomos de hidrógeno, le da ciertamente una mayor energía potencial, va a hacer que tenga una menor estabilidad en comparación a la conformación Gauche, donde justamente se han reducido los efectos de impedimento estérico. Aquí en la conformación Gauche, perdón, vemos cómo no está justamente, no hay ningún grupo funcional que esté eclipsado uno con el otro, y eso hace que tenga una mayor estabilidad en comparación a la conformación anticlinal, de tal manera que la conformación sin es la menos estable, seguida de las conformaciones anticlinales, la Gauche y la anti será la conformación más estable. De aquí, de este análisis que hicimos para el etano y para el butano, podremos pensar que la conformación anti va a ser la más estable siempre, pero esto no es así. Puede haber casos particulares donde la conformación anti no sea la más estable. Hay ciertos factores adicionales que tenemos que considerar. Un ejemplo clásico es el etilenglicol, que es esta molécula que tenemos aquí. El etilenglicol que tiene esta fórmula molecular es un diol.
donde el enlace que vamos a rotar, el enlace que vamos a analizar, va a ser este enlace de aquí, el enlace carbono-carbono. Entonces vamos a ver cómo serían los giros que vamos a proponer. Entonces vamos a hacer nuevamente la representación de Newman. Entonces aquí ya tengo eclipsado en mis átomos de carbono. Voy a empezar a rotar el átomo de carbono que me queda atrás. 60 grados, otros 60 grados, otros 60 grados, 60 grados más hacia la derecha, otros 60 grados y regreso a la conformación original. Entonces, de esta manera yo puedo generar igual toda la lista de conformaciones que hice para el caso del butano. Vamos a ver mientras otra vez la animación. Entonces yo puedo tener esta conformación anti, que yo podría suponer que es la más estable, en virtud de que los dos grupos hidroxilo están opuestos uno con el otro. Sin embargo, la conformación más estable no va a ser la conformación anti, sino va a ser esta conformación gauche. Y esta conformación gauche va a ser la más estable porque se va a dar una interacción particular que se denomina puente hidrógeno. Entonces, esta interacción de tipo puente hidrógeno, donde este grupo hidroxilo va a interactuar con el átomo de hidrógeno que está unido al grupo hidroxilo que tenemos enfrente, va a favorecer que la conformación gauche sea más estable que la conformación anti. Entonces, no siempre podemos garantizar que la conformación anti va a ser siempre la más estable. Podría ser que sí, pero necesitamos recordar que hay otros factores externos que pueden influir, como es el caso de esta formación de un puente de hidrógeno intramolecular que va a favorecer la conformación, en este caso gauche, sobre la conformación anti. Finalmente, pasemos ahora a lo que sería el análisis conformacional de los compuestos cíclicos. Entonces, dentro de los compuestos cíclicos, pues hay que entender que aunque tienen menor libertad conformacional en comparación a los compuestos de cadena abierta, donde pues todos los enlaces sencillos podrían estar girando, y en cambio, al estar ciclado, al estar cerrado la cadena, va a perder libertad conformacional, también van a tener movimiento, como podemos ver aquí en la animación. Entonces aquí los factores que mencionamos que favorecen a un conformero sobre otro en las cadenas abiertas, que vimos que eran la tensión estérica, la tensión rotacional o la hiperconjugación y los factores electrostáticos, a estos tres factores vamos a sumar la tensión angular. Esta tensión angular se refiere a la imposibilidad de que los átomos no alcancen su ángulo de enlace ideal, que por ejemplo para el caso del carbono en hibridación sp3 es de 109.5 grados. A la tensión anular y a la tensión rotacional en anillos se va a sumar estos dos factores, la tensión angular y la tensión rotacional, se van a sumar para dar la tensión anular. Y este factor de tensión anular es muy importante para entender la reactividad de algunos compuestos cíclicos. Si nosotros tenemos un compuesto cíclico donde haya una gran tensión anular, es decir, que hay una mayor diferencia o una mayor desviación en este ángulo de enlace ideal que tenga un átomo de carbono o algún átomo que forme parte del sistema cíclico, esto va a reducir en gran medida la estabilidad de ese sistema cíclico. Vamos a hacer la revisión de algunos sistemas cíclicos. Por ejemplo, aquí el ciclopropano. En el caso del ciclopropano, el ángulo de enlace carbono-carbono, vamos a dibujarlo aquí, sería este enlace que estamos mostrando aquí. Ese ángulo es de 60 grados. Entonces, por lo tanto, aquí la diferencia que hay con los 109.5 grados que tendría que tener un carbono de vibración sp3, pues es bastante grande, ¿no? Entonces, esto provoca una gran tensión anular en el anillo de ciclopropano y por lo tanto su estabilidad va a ser menor. Si ahora nos vamos con un anillo de 4 miembros, con el caso del ciclobutano, el ángulo de enlace, que sería este de aquí, casi llega a los 90 grados, ¿no? Casi podemos decir que prácticamente es de 90 grados, pero que sí, aunque es menor, la tensión anular sigue siendo bastante importante, ¿no? Entonces también los anillos de 4 miembros van a presentar una gran tensión anular y por lo tanto no son tan estables en comparación, por ejemplo,
con los anillos de 5 miembros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ciclopentano, donde aquí el ángulo de enlace ya es casi de 109.5, ¿no? Ya es de 107.5, prácticamente 108 grados, ya muy cercano al ángulo ideal de un átomo de carbono de hibridación sp3. Por lo tanto, aquí la tensión anular es muy pequeña. Entonces, los anillos de 5 miembros, particularmente aquí en el caso del ciclopentano, sí van a ser más estables en comparación a los de 3 y 4 miembros. Si nos vamos con los de 6, pues también vemos que aquí el ángulo de enlace es perfecto, 109.5 grados. Aquí la tensión anular prácticamente no existe y por lo tanto este sistema de 6 miembros sí va a ser más estable que los anillos de 3 y los de 4. Si subimos ahora a un anillo de 7 miembros, el ángulo de enlace se va a 115 grados y entonces otra vez estamos añadiendo tensión anular al sistema, ¿no? Aquí este ángulo de enlace ya es mayor a los 109 grados que esperaríamos para un átomo de carbono de hibridación sp3 y por lo tanto este tampoco sería tan estable, ¿no? De tal suerte que entonces los sistemas cíclicos de 5 y 6 miembros van a ser los que vamos a encontrar frecuentemente dentro de la química orgánica porque tienen una menor tensión anular. Ahora vamos a ver cómo son las conformaciones particularmente en estos dos sistemas, en los anillos de 5 miembros y en los anillos de 6 miembros. Particularmente, empezamos con el ciclopentano, va a tener dos conformaciones principales, lo que sería la conformación de sobre, que es esta que vemos aquí, donde justamente es como un sobre que estamos a punto de cerrar o de abrir, ¿no? Depende de la situación, y esta va a ser la conformación más estable. Noten que no es un compuesto plano, no es que lo dibujemos simplemente como de esta manera, como podríamos pensarlo en dos dimensiones, sino que tiene cierta deformación sobre esta planaridad. Esta deformación justamente es para mantener ese ángulo de enlace de casi 109 grados y para reducir el impedimento estérico que vamos a tener en las distintas posiciones que están sobre la conformación de sobre. Esta conformación de sobre va a pasar a una segunda conformación que vamos a llamar sobre alternado, donde lo que va a pasar es que en lugar de que este átomo de carbono esté viendo como para arriba, podríamos decirlo así, va a estar apuntando hacia abajo, por la rotación justamente de estos enlaces que tenemos acá. Entonces, eso va a pasar por una conformación intermedia de alta energía, es decir, que no va a ser tan estable, y que vamos a llamar conformación torcida, donde vemos justamente que queda casi planar. Vemos aquí casi queda plano. Aquí podemos ver justamente un incremento en el impedimento estérico o potencial incremento en el impedimento estérico aquí dentro de estas tres posiciones y entonces eso va a provocar que esta conformación tenga mayor energía potencial en comparación a la conformación de sobre y aquí tenemos esta conformación de sobre alterno que es justamente lo que decíamos, ¿no? Que en lugar de estar apuntando aquí hacia arriba este átomo de carbono, este átomo de carbono en particular, ahora como que lo estamos mandando como hacia abajo, ¿no? Como si fuera una cabeza de caballito, ¿no? Que está tomando agua, hagan de cuenta. Pues más o menos esa sería como la analogía que podríamos encontrar para las distintas conformaciones del ciclopentano, donde la conformación más estable será la conformación de sobre. Para el caso del ciclohexano, las distintas conformaciones que vamos a ver van a ser 4 conformaciones principales, que son la conformación de silla, que es la más estable, la de bote torcido, va a haber una conformación intermedia entre estas dos que es de muy alta energía y una conformación que se denomina conformación de bote. Al igual que el ciclopentano, el ciclohexano no va a ser plano, como estamos viendo ahí en la animación, sino que va a adoptar esta deformación justamente que mencionábamos para reducir la tensión angular y el efecto de la tensión torsional. Como podemos ver en la animación, también es una situación similar a la que vemos para el caso del ciclopentano, donde vemos que hay un punto donde este que está viendo hacia abajo pasa hacia arriba y el otro átomo de carbono que está hacia arriba va a pasar como hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la representación, vamos tomando las fotos de esta animación, empezamos con una conformación de silla, que sería esta de aquí,
pasamos por una conformación de bote torcido, que es la que tenemos a continuación aquí, que es donde apenas empezamos a subir el primer átomo de carbono que vemos ahí en la animación. Llegamos a que están los dos átomos de carbono prácticamente juntos, lo que sea la conformación de bote, y ahora vamos a bajar el otro átomo de carbono para pasar a un segundo bote torcido y a lo que sería la silla alterna, ¿no? Entonces, esto queda yo creo que más claro si vamos viendo la animación que tenemos aquí, donde justamente vamos viendo cómo se va moviendo los distintos enlaces en el ciclo hexano para ir adoptando las distintas conformaciones. De aquí, la conformación más estable van a ser las conformaciones de silla. Algo que es interesante aquí dentro de el paso que vemos de una conformación a la otra es cómo van cambiando los distintos sustituyentes que puede tener el ciclo hexano. Vamos a reconocer dos posiciones particulares, lo que sean las posiciones axiales, que van a ser estas que vamos a ver de manera vertical. Esta y esta que he marcado aquí en color negro. Y vamos a tener conformaciones de tipo ecuatorial, que son las que vamos a marcar aquí en color rojo. Esta y esta de acá, ¿no? Que son las que vemos como sobre el eje horizontal. Estas dos posiciones, la axial y la ecuatorial, van a intercambiarse en el paso de la silla original hacia la silla alterna. Es decir, lo que antes era axial, ahora en la silla alterna va a ser ecuatorial. Van a ser este y este de acá. Y lo que era anteriormente ecuatorial, ahora va a ocupar una conformación axial. Y esto va a ocurrir durante el paso de una silla hacia la otra a través de las distintas conformaciones intermedias de bote torcido y de bote. Entonces, esto es importante porque también, dependiendo de los sustituyentes que tengamos en las posiciones axiales o ecuatoriales, esto va a influir en cuál conformación va a ser más estable. Si la conformación de silla original, por decirlo de alguna manera, o una conformación de silla alterna. Para entender un poquito a lo que nos estamos refiriendo en este punto, es necesario primero visualizar cómo vamos a dibujar esta conformación de silla, que suele ser algo que nos suele costar un poquito de trabajo, sobre todo al principio. Entonces, dibujando la conformación de silla del ciclo hexano, vamos a tener 5 pasos. Primero, dibujemos dos líneas paralelas, donde una va a estar un poquito más hacia adelante que la otra, y vamos a tratar de darle un poquito de inclinación, como estamos viendo aquí en la animación. Luego vamos a dibujar en el carbono que esté más hacia abajo, o sea que sería este de acá. Vamos a dibujar una línea diagonal hacia arriba, y en el carbono que está más hacia arriba, es decir, que sería este que voy a marcar aquí con una cruz, voy a pintar una línea diagonal hacia abajo. Entonces, si se fijan, nos quedaron como dos especies de L. Una L así y una L así, que van a estar una enfrentada con la otra, con un poquito de inclinación. Y simplemente vamos a terminar de unir los puntos, ¿no? Vamos a unir de esta manera, y si lo hacemos aquí en el que dibujé yo aquí arribita, sería este con este y este con este acá, ¿no? Y de esta manera ya tenemos nuestra conformación de silla. Si queremos meterle un poquito más de arte, podemos sombrear los enlaces que tenemos hacia el frente, estos que tenemos aquí, y estos tres enlaces que se están viendo al frente, y que esto le da un poquito de idea de tridimensionalidad a la estructura. Seguramente al principio nos va a costar mucho trabajo dibujar esta conformación de silla, pero con un poquito de práctica se puede tener muy bonita. Ya una vez que tengo el armado, digamos, de esta silla, ahora lo que hay que poner son las posiciones axiales y las posiciones ecuatoriales. Entonces, para poner las posiciones axiales, vamos a poner de manera alternada estas posiciones y que estén de manera vertical en cada uno de los átomos de carbono. Empezamos con el átomo de carbono que está en la esquina superior izquierda y lo vamos a poner viendo hacia arriba.
Y de aquí, entonces, me puedo ir hacia cualquiera de los dos átomos de carbono que son vecinos a él, pero el enlace que sería axial también, lo voy a poner hacia abajo. Y de aquí me voy arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Aquí si me siguió abajo, el siguiente átomo de carbono será arriba, abajo, arriba, abajo. Y de esta manera ya terminé de poner las posiciones que serían las axiales. Y ahora voy a poner de manera horizontal los enlaces que corresponderían a las posiciones ecuatoriales, con un poquito de inclinación, pero tratando de respetar esta orientación horizontal. Aquí lo estoy poniendo para este átomo de carbono, lo pongo para este otro átomo de carbono. Vean cómo los puse como inclinaditos, un poquito puestos. Los voy poniendo estos así también de esta manera. Entonces vean cómo como que tratan de enfrentarse, los que están en los extremos, tratan de enfrentarse, ¿no? Quisieran juntarse uno con el otro. Bueno, si yo siguiera alargando el enlace, bueno, llegaría a un momento en el que se están juntando para tratar de darle un poquito mayor de idea a esta imagen tridimensional. Y lo mismo voy a intentar con los átomos que están en medio, uno para acá y otro para acá, ¿no? Entonces, de esta manera ya tengo también mis posiciones que son ecuatoriales. Lo que estamos tratando de representar al final es justamente la hibridación sp3. Si se dan cuenta aquí, para cada uno de los átomos de carbono, estamos tratando de formar esta especie de tripié que tiene la geometría tetraédrica que vemos en los átomos de carbono de hibridación sp3. Entonces, para entender otra vez, regresando al que decíamos de la conformación de silla, cómo influyen los sustituyentes para que veamos una conformación de silla más estable que la otra, vamos a hacer este ejercicio. Nos pide el ejercicio dibujar la conformación más estable para este compuesto que tenemos. Entonces, al momento de proponer la conformación más estable de un derivado de ciclohexano, debemos procurar que los sustituyentes más voluminosos queden en posición ecuatorial para disminuir justamente el impedimento estérico. Entonces, ahorita que veamos la imagen tridimensional, vamos a entender un poquito más esto, porque en la posición ecuatorial hay un menor impedimento estérico. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, lo primero es que vamos a tener aquí nuestra figura de silla, que aquí ya dibujamos de manera muy rápida, pero vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a ponerla aquí de esta manera. He puesto de color verde lo que serían las posiciones axiales y en color blanco dejé las posiciones ecuatoriales y voy a rotar un poquito hacia mí este ciclohexano que tenemos aquí ya en su conformación de silla. Entonces lo voy a rotar un poquito hacia el frente y vemos cómo al hacer este giro hacia enfrente veo que hay algunos enlaces ecuatoriales que me quedan ya sobre el eje, sobre el plano, podríamos decir, pero hay posiciones axiales que me quedan viendo hacia el frente, ¿no? O sea, esta de acá y esta de acá. Podemos repetir el video para que lo podamos ver nuevamente. Entonces vamos a ver cómo justamente al hacer esta rotación, los enlaces axiales que acabo de marcar quedan viendo como hacia mí, quedan saliéndose del plano, mientras que los otros enlaces axiales quedan viendo como hacia atrás. Entonces, si yo dibujo esto en mi conformación de silla, voy a tener esta situación, donde yo podría decir que este enlace de aquí, este enlace de aquí y este enlace de aquí corresponden a esta posición y a esta posición, donde justamente quedan viendo hacia mí. Y ya puedo aquí entonces inferir que este enlace queda hacia atrás, que correspondería a este de acá. Este de acá corresponde a este de acá. Y este de acá corresponde a este de acá, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo pasar de una conformación de silla hacia plano. Puedo pasarlo de esta manera. Y entonces ya de aquí puedo seguir haciendo el ejercicio. Entonces, aquí lo importante que tenemos que procurar es que el sustituyente más voluminoso, en este caso el sustituyente terbutilo para este ejercicio, que sería este de aquí, debe quedar en posición ecuatorial. Eso es lo que nos está diciendo aquí la instrucción.
el sustituyente más voluminoso debe quedar en posición ecuatorial. Entonces yo puedo poner este grupo terbutilo aquí, este ecuatorial, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, o lo puedo poner aquí. Y en este caso, para este ejercicio en particular, este grupo terbutilo está en una posición ecuatorial, pero que tenga el enlace viendo hacia mí, porque me lo están poniendo en forma de cuña. Por lo tanto, eso va a descartar que yo lo pueda poner aquí, que yo lo pueda poner aquí y que yo lo pueda poner aquí, porque esas posiciones axiales quedaron viendo hacia atrás del plano. Por lo tanto, solamente puedo escoger cualquiera de estas tres posiciones porque son las posiciones ecuatoriales que están viendo fuera del plano. Entonces yo voy a dibujar mi grupo terbutilo justamente en una posición ecuatorial. Yo escogí esta, pero pudimos haber escogido cualquiera de las otras dos. Me lo acomodé porque me es más fácil visualizarlo así. Y entonces ya acomodé ese terbutilo en posición ecuatorial y que está viendo hacia mí. Ahora lo que resta es poner el átomo de cloro. Entonces para poner el átomo de cloro, algo que es muy sencillo, pues es simplemente contar cuántos átomos de carbono tengo de distancia. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces yo tengo que respetar también ese número de átomos de carbono que hay de distancia entre un sustituyente y el otro. Entonces aquí el carbono 1 tiene el terbutilo, sería el carbono 2, el carbono 3 y este sería el carbono 4. Entonces, este carbono 4 va a ser el que va a sostener al átomo de cloro. Voy a hacerlo también aquí arriba. 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí ahora la siguiente condición es que el átomo de cloro tiene que estar en la posición donde también respete esta situación, que esté viendo hacia afuera del plano. Y entonces lo que yo estoy viendo aquí es que en este átomo que yo marqué como 4, este átomo de carbono que yo marqué como 4, el que corresponde al enlace que está viendo fuera del plano sería la posición axial. Por lo tanto, el átomo de cloro yo lo tengo que poner en esta posición, porque si yo lo pusiera en esta posición, implicaría que el átomo de cloro está en esta relación donde lo tengo en líneas punteadas, que está viendo hacia atrás del plano. Entonces aquí el truco para estos ejercicios es justamente primero anclar la conformación con el sustituyente más voluminoso, en este caso el grupo terbutilo, y a partir de él ir acomodando los demás sustituyentes. Entonces aquí, como viene aquí en la imagen, colocar los demás sustituyentes, en este caso el cloro, en la posición que les corresponde, respetando si están hacia adelante o hacia atrás del plano, que es justamente lo que hemos hecho. Finalmente ya solo queda poner los átomos de hidrógeno en cada uno de los enlaces, es decir, yo podría poner átomos de hidrógeno en cada posición que tenemos sobre el grupo sobre el anillo ciclohexano, aquí, 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 aquí y aquí. Entonces yo tengo que poner totalmente todo lleno de hidrógenos, porque si yo no se los pongo podría dar erróneamente la idea que tenemos ahí grupos metilo. Otra manera, pues sería simplemente borrar los enlaces, como lo tengo aquí de esta manera, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos alternativas es correcta, pero hay que hacerlas, ¿no? Porque si no podemos correr el riesgo de que nos estemos confundiendo con grupos metilo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ahora la imagen tridimensional para entender esto del impedimento estérico, esta es la conformación que yo estoy proponiendo, donde el grupo terbutilo queda en la posición ecuatorial y en este caso el átomo de cloro lo tengo en posición axial. Si yo tuviera la otra conformación, ¿se acuerdan que dijimos hace un momento? Que si yo paso a la silla alterna, lo que antes era ecuatorial se vuelve axial y lo que era axial se vuelve ecuatorial, entonces yo tendría esta conformación, donde veo como justamente el grupo terbutilo está prácticamente chocando con casi todo el anillo de ciclohexano, ¿no? Aquí el impedimento estérico es muy grande, podemos ver aquí claramente en la imagen
el impedimento estérico que hay por el grupo terbutilo sobre el anillo de ciclohexano pareciera como que lo estuviera comprimiendo, como si hubiera un efecto de compresión estérica del grupo terbutilo sobre el anillo de ciclohexano, y eso se va a relajar cuando yo lo pongo en posición ecuatorial. Por lo tanto, la conformación más estable sería la que tiene el grupo terbutilo en posición ecuatorial. Y en general, esa es una regla general es que los sustituyentes más voluminosos prefieren estar en la posición ecuatorial. Nuevamente, hay condiciones, como vimos para el caso de las conformaciones en anti, que podemos pensar que en automático la conformación en anti es la más estable, pero que hay factores que nos dicen que no siempre. Lo mismo puede ocurrir aquí. Puede haber situaciones donde por algunos factores electrónicos no siempre la posición ecuatorial será la más estable, pero generalmente lo será así. Entonces, la forma de las moléculas pues, va a ser muy importante para su reactividad y el reconocimiento intermolecular, y por eso dedicamos mucho tiempo, muchos videos para poder revisar los distintos tipos de isomería, para tratar de entender justamente que dentro de la química orgánica no solamente importa la diferencia en la forma molecular, sino importa cómo están conectados las distintas moléculas, porque esto le va a dar diferentes propiedades de reactividad. También es importante cómo están acomodadas en el espacio, porque eso también va a ser importante para la reactividad y el reconocimiento molecular. Entonces, dicho de otra manera, la estructura explica mucho, si no es que todo, de la reactividad de las moléculas, y por eso hemos dedicado una gran parte de este curso para entender por qué hay distintos tipos de isomerismo. Pues bien, con esto cerramos ya nuestro tema de isomería. Han sido 3 videos un poquito larguitos, pero espero que haya quedado muy claro todo lo que hayamos visto. Y si no, pues me pueden dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo o a través de mi correo electrónico. Hasta luego.